Los titulares del mundo son cada vez más oscuros. Las guerras devastadoras devastan las naciones. Las crisis alimentarias dejan a millones de personas al borde de la inanición. Y las enfermedades parecen surgir a una velocidad nunca antes vista. Para muchos, esto es solo un reflejo de tiempos difíciles. Pero para aquellos que conocen las Escrituras, estos eventos suenan como algo mucho más grande. Es imposible no recordar las advertencias que la Biblia nos dio sobre lo que sucedería en los últimos días. Guerras y rumores de guerras, plagas que se cobran vidas. El hambre trae desesperación. La gran pregunta es, ¿estamos viviendo el principio del fin? Piensa en eso por un momento. Cuando observas el mundo que te rodea, la inestabilidad global, los desastres y el miedo creciente, sientes que algo está cambiando, algo profundo e inevitable. No es solo la sensación de que los tiempos son difíciles, sino la impresión de que está sucediendo algo más grande, algo profético. Hoy, exploremos juntos esta pregunta tan inquietante y veamos lo que las Escrituras dicen sobre las señales que apuntan a los últimos días. Este puede ser el momento en el que todo tenga sentido para ti. A lo largo de este video, nos sumergiremos en temas que pueden cambiar tu perspectiva. ¿Qué hace que estos tiempos sean diferentes de cualquier cosa que hayamos vivido? ¿Cómo se relacionan las guerras, hambrunas y pestilencias que se mencionan en la Biblia con los acontecimientos actuales? Y lo más importante, ¿cómo puedes estar preparado espiritualmente para enfrentar lo que viene después? No se trata de cuestiones teóricas, sino de reflexiones profundas que pueden transformar la forma de ver los acontecimientos globales. Así que quiero invitarte a que te quedes conmigo hasta el final de este video. Cada minuto será fundamental para entender qué hay detrás de las señales que Dios nos ha dado. Y, antes de continuar, aprovecha para dejar tu like y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a llevar este mensaje a más personas que también necesitan entender los tiempos en los que vivimos. Y quiero saber, ¿crees que estamos en el principio del fin? ¿Qué señal profética encuentras más evidente hoy en día? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Es muy importante. Ahora, imagina lo que está por venir. Y la pregunta que debería resonar en nuestros corazones no es solo sobre lo que está sucediendo en el mundo, sino, si estos son realmente los últimos días, ¿estás preparado para lo que sigue? Desde la antigüedad, la humanidad se ha preguntado sobre el fin. Filósofos, eruditos e incluso científicos han tratado de predecir cómo sería el final de la historia humana. Pero solo la Biblia nos ofrece una visión clara y directa de las señales que precederían a ese momento. Desde los escritos de los profetas en el Antiguo Testamento hasta las palabras de Jesús en los Evangelios y las visiones reveladoras de Juan en Apocalipsis, vemos un patrón claro. Dios nunca tuvo la intención de que el final tomara a nadie por sorpresa. Nos dejó señales, advertencias y profecías que señalarían el principio del fin. Uno de los textos más impactantes se encuentra en Mateo 24. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de la señal de su venida y el fin de los tiempos, él mencionó eventos que hoy parecen estar desarrollándose ante nuestros ojos. Guerras y rumores de guerras, nación contra nación, hambruna, terremotos y pestilencias en varios lugares. Todo esto, según él, sería el comienzo de los dolores. Es impresionante darse cuenta de cómo estas palabras, pronunciadas hace más de 2000 años, son increíblemente actuales. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que esto significa? Vivimos en una época única en la historia, donde el avance tecnológico nos permite tener acceso inmediato a las noticias de cualquier parte del mundo. No importa dónde se encuentre, puede realizar un seguimiento de los conflictos globales, las crisis alimentarias y los brotes de enfermedades en tiempo real. Este bombardeo de información no solo nos asusta, sino que también nos deja con una pregunta en nuestros corazones. ¿Estamos viviendo lo que Jesús predijo? Aquí se puede hacer un paralelismo interesante. Piense en 1914, cuando la Primera Guerra Mundial devastó el mundo, seguida pronto por la gripe española que se cobró millones de vidas. En ese momento, muchos pensaron que habían llegado a su fin. Sin embargo, los eventos de hoy parecen aún más completos. Estamos hablando de conflictos que involucran no solo a las naciones, sino a las potencias mundiales. El hambre ya no se limita a regiones aisladas,
Afecta a millones de personas en todos los continentes. ¿Y las enfermedades? Basta recordar lo que pasamos con la pandemia de COVID-19, que detuvo al mundo entero en cuestión de meses. Pero, ¿es esto solo una repetición de la historia? ¿O está sucediendo algo mucho más grande? Para entender esto, necesitamos mirar el escenario actual con ojos espirituales. Las señales que Jesús mencionó en Mateo 24 no son solo fenómenos naturales o sociales, son hitos en el plan divino. Cada uno de ellos nos advierte que el regreso de Cristo está más cerca que nunca. Y aquí hay una reflexión importante. ¿Cómo ha interpretado estos signos? ¿Han despertado en ti una búsqueda más profunda de Dios? ¿O tú, como muchos, has ignorado estas advertencias? Es una pregunta que todos deberíamos hacernos. No porque queramos vivir con miedo, sino porque la palabra de Dios nos llama a la vigilancia. Nos pide que estemos atentos a los tiempos, para no ser tomados por sorpresa. Durante los próximos minutos, analizaremos más de cerca cómo las guerras, hambrunas y pestilencias que vemos hoy en día se conectan con las profecías bíblicas. Exploremos los textos sagrados y comparémoslos con los acontecimientos de nuestro tiempo. Prepárate, porque lo que escuchas puede cambiar tu forma de ver el mundo. Y recuerda, deja tu comentario a continuación. ¿Crees que estamos viviendo el comienzo del dolor? ¿O crees que aún queda mucho por llegar? La Biblia es un libro lleno de profecías, pero cuando se trata del fin de los tiempos, algunos textos se destacan de una manera especial. Una de ellas está en Mateo 24, cuando los discípulos de Jesús le preguntaron directamente: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?». La respuesta de Jesús no podría ser más clara. Comenzó diciendo: «Mirad que nadie os engañe». Esta advertencia es crucial, porque él sabía que en los últimos días habría muchas voces tratando de malinterpretar los acontecimientos, lo que llevaría a muchos al engaño. Inmediatamente después, Jesús mencionó las señales específicas: guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, hambre, pestilencias y terremotos en varios lugares. Y concluyó diciendo: «Pero todas estas cosas son el principio de los dolores». Esta expresión, comienzo de dolores, es muy importante, porque indica que estos acontecimientos no serían el final en sí mismos, sino una advertencia, un comienzo de algo más grande. Si analizamos estas señales a la luz del Antiguo Testamento, vemos que Dios ya había usado estos elementos como una forma de juicio o advertencia a las naciones. En Ezequiel 14, por ejemplo, Dios menciona los 4 juicios terribles: espada, guerra, hambre, bestias salvajes y pestilencia. Estos mismos elementos aparecen de nuevo en Apocalipsis 6, en los sellos abiertos por el Cordero. Es allí donde encontramos a los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. Cada uno de ellos representa una de estas calamidades: el caballero de la guerra, el caballero del hambre, el caballero de la peste y el caballero de la muerte. Es fascinante y al mismo tiempo aterrador darse cuenta de cómo se conectan estas imágenes. Pero, ¿qué significa todo esto para hoy? ¿Estamos realmente viendo el cumplimiento de estas palabras? Empecemos hablando de las guerras. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, el mundo no ha estado libre de conflictos significativos en ningún momento de los últimos 100 años. Sin embargo, lo que estamos viviendo ahora es un escenario en el que las guerras regionales, como la de Ucrania, pueden desencadenar crisis globales. Además, las tensiones entre grandes potencias como Estados Unidos, China y Rusia nos ponen al borde de un conflicto aún mayor. Jesús también mencionó la hambruna. Esta es quizás una de las señales más alarmantes, porque hoy en día, incluso con los avances tecnológicos y la capacidad de producir alimentos en masa, más de 800 millones de personas pasan hambre en el mundo. Y no se trata solo de una cuestión de distribución. El cambio climático, los conflictos armados y las crisis económicas han agravado la inseguridad alimentaria hasta alcanzar proporciones aterradoras. En algunos lugares, el hambre se ha convertido en un arma de guerra, utilizada para subyugar a poblaciones enteras. Y, por supuesto, no podemos ignorar las plagas. La pandemia de COVID-19 fue solo un recordatorio de lo vulnerables que somos. En tan solo unos meses, el virus se ha extendido a prácticamente todos los rincones del planeta,
cobrándose millones de vidas y paralizando economías enteras. Y ahora nos enfrentamos a las amenazas de nuevas pandemias, enfermedades resistentes a los antibióticos e incluso virus que pueden originarse a partir de manipulaciones biológicas. La sensación es que estamos luchando contra enemigos invisibles que no paran de aparecer. Estos tres elementos, la guerra, el hambre y la peste, forman un ciclo devastador. La guerra genera desplazamientos masivos, destruye cosechas y provoca hambruna. El hambre, a su vez, debilita a las personas, haciéndolas más susceptibles a las enfermedades. Y las enfermedades, cuando se propagan, pueden desestabilizar aún más las sociedades, creando un entorno perfecto para nuevos conflictos. Es un ciclo que se retroalimenta, y esto no es casualidad. La Biblia nos muestra que estos eventos están interconectados como parte de un plan divino que precede a la venida del Señor. Pero, ¿estamos realmente en el principio del fin? ¿O estas señales siguen siendo solo sombras de lo que está por venir? Es imposible responder a esta pregunta sin mirar el escenario actual con discernimiento espiritual. Y en el siguiente bloque, analizaremos cómo los acontecimientos contemporáneos están directamente conectados con las profecías bíblicas. Verás que lo que parecía lejano está más cerca de lo que imaginamos. Vivimos en una época en la que las señales se están volviendo innegables. Al observar los acontecimientos mundiales, nos damos cuenta de que las guerras, las hambrunas y las pestes no son solo acontecimientos aislados. Son parte de un escenario que parece diseñado para alinearse con las profecías bíblicas. Pero, ¿por qué estos acontecimientos, que siempre han existido, parecen tan diferentes hoy en día? Empecemos por las guerras. El conflicto en Ucrania, que muchos pensaron inicialmente que se limitaba a una región, desencadenó rápidamente una crisis mundial. El impacto no fue solo político o militar, sino también económico, afectando a millones de personas en todo el mundo. El aumento de los precios de los alimentos y la energía ha afectado tanto a los países ricos como a los pobres. Este es solo un ejemplo de cómo un solo conflicto puede repercutir a nivel mundial, algo que no era posible en siglos anteriores. Además, las crecientes tensiones entre potencias como Estados Unidos y China muestran que el mundo se encuentra en un equilibrio inestable, donde cualquier chispa puede generar un incendio. Esto nos recuerda claramente las palabras de Jesús en Mateo 24. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Ahora, veamos el hambre. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, ha publicado datos alarmantes sobre la inseguridad alimentaria mundial. En 2023, se estima que 258 millones de personas se enfrentaron a niveles agudos de hambre. Las causas son complejas. El cambio climático extremo, como sequías e inundaciones, guerras que destruyen la producción agrícola, y las crisis económicas que hacen que los alimentos sean inaccesibles. Pero cuando lo analizamos con un ojo espiritual, nos damos cuenta de que no son meras coincidencias. La hambruna se menciona tanto en Mateo 24 como en Apocalipsis 6 como una de las señales de los últimos días. Es como si el mundo estuviera presenciando una repetición de los juicios de Dios, descritos en Ezequiel y Jeremías, pero ahora a escala global. ¿Y qué pasa con las plagas? La pandemia de COVID-19 fue un hito. Nunca antes en la historia reciente habíamos visto algo tan global y al mismo tiempo tan incapacitante. El virus ha demostrado lo vulnerable que es el mundo, incluso con todos los avances tecnológicos y médicos. Desde entonces han surgido nuevas amenazas: la viruela del mono, la gripe aviar y enfermedades raras que se están propagando más rápido que antes. También está el miedo a las pandemias artificiales, causadas por la manipulación de patógenos en los laboratorios. Esta realidad nos acerca a las palabras de Apocalipsis 6:8, donde el jinete de la plaga trae muerte y destrucción sobre una cuarta parte de la tierra. Pero no es solo la intensidad de estos acontecimientos lo que llama la atención. Es la sincronicidad entre ellos. Nunca antes habíamos visto guerras, hambrunas y plagas actuando juntas de una manera tan globalizada. Es como si cada pieza encajara en un plan más grande, un plan que Dios ya había revelado en su palabra. Además, vivimos en una época en la que la comunicación instantánea hace que sea imposible ignorar estas señales. Antes,
Los acontecimientos trágicos podían ocurrir en un rincón del mundo sin que nadie lo supiera. Hoy, en cuestión de segundos, nos llegan vídeos, noticias y reportajes, amplificando la sensación de urgencia. Entonces, ¿qué debemos hacer con toda esta información? ¿Deberíamos ver las señales como otra secuencia de tragedias o como una advertencia divina? Lo que está sucediendo en el mundo es una prueba clara de que Dios nos está llamando a un arrepentimiento genuino, a prepararnos espiritualmente. Pero, ¿cuántos están escuchando este llamado? Aquí es donde entra en juego el papel del cristiano. No podemos ver todo esto de manera pasiva. Necesitamos discernir los tiempos, como los hijos de Isaacar, que sabían lo que Israel debía hacer. ¿Has reconocido estas señales? ¿Has notado cómo los acontecimientos actuales se alinean con las profecías bíblicas? Quiero que comentes a continuación cuál de los signos te parece más evidente hoy. Tu opinión es importante para que continuemos este diálogo y lleguemos a más personas. En el siguiente bloque, hablaremos de cómo estos signos no son solo una llamada de atención global, sino también una llamada personal y espiritual para cada uno de nosotros. Porque, al final, lo que realmente importa no es solo reconocer las señales, sino estar preparado para lo que viene después. Si observamos las señales a nuestro alrededor solo como hechos aislados, podemos perdernos en la ansiedad y el miedo. Pero la verdad es que cada guerra, cada crisis de hambre y cada nueva enfermedad llevan un mensaje divino. No se trata solo de una cuestión de alerta para el mundo en su conjunto, sino de una llamada personal para cada uno de nosotros. Dios está hablando. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Cuando Jesús mencionó en Mateo 24 que estos eventos serían el comienzo de dolores, no solo estaba describiendo catástrofes. Él nos estaba mostrando el impacto que esos momentos tendrían en nuestros corazones y nuestra fe. Estas señales tienen el poder de despertarnos o de endurecernos espiritualmente. Y la decisión de cómo reaccionar es enteramente nuestra. Piensa en lo que sucede en tiempos de crisis. Muchos se desesperan, buscando seguridad en cosas que no pueden sostenerlos: dinero, estatus, poder. Otros, sin embargo, encuentran en la adversidad un llamado a la transformación. ¿Alguna vez has notado cómo las dificultades pueden acercarnos a Dios? El hambre, por ejemplo, nos enseña sobre la dependencia. Cuando el mundo no tiene suficiente, se nos recuerda que solo Dios puede proveer para todas las cosas. Las plagas nos muestran nuestra fragilidad, señalando la necesidad de confiar en algo más grande que nuestra ciencia o tecnología. Y las guerras revelan lo pequeños que somos frente a la inmensidad del plan divino. Estos signos también nos desafían a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. ¿Estamos preparados para encontrarnos con Él? Si Jesús regresara hoy, ¿cómo nos encontraría? ¿Vigilantes, orantes y cumpliendo nuestro papel como cristianos? ¿O distraídos por las preocupaciones de este mundo? Esta es una pregunta que no podemos ignorar. Quiero compartir con ustedes una historia real. Un pastor contó una vez de un hombre de su congregación que vivía solo para el trabajo y los placeres de este mundo. Él dijo: «Dios está demasiado lejos. Tengo mucho tiempo para buscarlo más tarde». Pero cuando llegó la pandemia, su vida cambió por completo. Perdió a miembros de su familia, enfrentó dificultades financieras y fue vencido por el miedo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que todo lo que había construido no tenía valor frente a la eternidad. En medio del dolor, finalmente se volvió a Dios, entregando su vida a Cristo. Esta historia nos recuerda algo fundamental. Dios utiliza incluso los momentos más oscuros para atraernos a Él. Las crisis, por dolorosas que sean, pueden ser el comienzo de una transformación espiritual. Tal vez tú mismo hayas experimentado algo así. Un momento en el que las dificultades lo llevaron a buscar más a Dios, a profundizar en la palabra, a orar con más fervor. Pero hay otro lado. Para muchos, estos signos se convierten en un motivo de rebelión o distanciamiento. Es común escuchar a la gente preguntarse: si Dios es bueno, ¿por qué permite tantas tragedias? Este tipo de cuestionamiento es natural, pero también es peligroso, porque puede llevarnos al engaño de creer que Dios está ausente. De hecho, Él está presente en cada detalle, incluso usando el caos para lograr sus propósitos. La Biblia nos llama a responder a estos tiempos con vigilancia y fe.
En Lucas 21:28, Jesús dice: «Y cuando comiencen a suceder estas cosas, mirad y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca». Esa es una promesa poderosa. En lugar de temer las señales, debemos verlas como recordatorios de que el regreso de Cristo está más cerca de lo que creemos. Entonces pregunto, ¿cómo han impactado estos signos en tu vida espiritual? ¿Te han acercado a Dios o te han generado miedo y dudas? Esta es una pregunta que cada uno de nosotros debe responder, porque al final, lo que realmente importa no es solo reconocer las señales, sino estar espiritualmente preparado para lo que viene después. En el siguiente bloque, hablaremos sobre el papel de la Iglesia en estos tiempos críticos y cómo podemos, como cristianos, ser luz en medio de la oscuridad. Quédate conmigo, porque lo que viene es fundamental para que entendamos nuestro llamado en estos últimos días. Frente a un mundo que se derrumba, la Iglesia tiene un papel crucial. No estamos aquí por casualidad. Dios nos ha llamado a ser luz en medio de la oscuridad y la sal para una tierra que está perdiendo su sabor. Las guerras, las hambrunas y las pestes no son solo señales para el mundo, son también una llamada directa a la Iglesia para que se levante y cumpla su propósito. Cuando Jesús dijo en Mateo 24 que estas señales serían el comienzo de los dolores, no dejó a sus discípulos sin dirección. Les instruyó a estar vigilantes, orar y cumplir la misión de llevar el Evangelio a todas las naciones. Y esa misión es hoy más urgente que nunca. Si las señales se están cumpliendo, como muchos de nosotros creemos, significa que el tiempo para llegar a los perdidos se está agotando. Mirando el escenario actual, es imposible no notar cómo la Iglesia está llamada a posicionarse. En tiempos de guerra, hambruna y enfermedad, el mundo busca esperanza, y esa esperanza no se encontrará en los gobiernos, los sistemas económicos o los avances científicos, sino en la palabra de Dios. Depende de nosotros proclamar esta verdad, incluso cuando parece que pocos están escuchando. Pero, ¿cómo podemos hacer esto? En primer lugar, tenemos que ser ejemplos vivos del Evangelio. En Juan 13:35, Jesús dijo: «En esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros». El mundo está cansado de palabras vacías. Debe ver el amor de Cristo en acción. Esto significa tender la mano a los necesitados, ofrecer consuelo a los que sufren y ser una fuente de aliento para los que han perdido la esperanza. Además, tenemos que ser intercesores. En 2 Crónicas 7:14, Dios nos recuerda: «Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humilla, y ora, y busca mi rostro, y se vuelve de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». Este es un tiempo de ferviente oración, de clamor por las naciones, por las autoridades, y por un avivamiento espiritual. Otro aspecto importante es la enseñanza. La Iglesia necesita equipar a sus miembros para discernir los tiempos y prepararse espiritualmente. Muchas personas están siendo engañadas por falsas doctrinas o se están apartando de la fe debido a la falta de conocimiento. Nuestro papel es instruir, basándonos en la palabra, para que el pueblo de Dios sea firme e inquebrantable ante las tribulaciones. Y por último, tenemos que mantener la vista en el futuro. Jesús nos ha prometido que, a pesar de las tribulaciones, volverá a buscar a su Iglesia. Esa es nuestra esperanza. En 1 Tesalonicenses 4:16-17, Pablo nos da una poderosa visión de este momento, porque el Señor mismo descenderá del cielo con gran clamor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Este es el futuro que nos espera. Pero hasta entonces, nuestra tarea es permanecer firmes, vigilantes y comprometidos con la misión. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que las señales se están cumpliendo y que el tiempo apremia. Entonces la pregunta que queda es: ¿qué estás haciendo tú como cristiano para cumplir tu papel? ¿Estás aprovechando cada oportunidad para compartir el amor de Cristo? ¿Está usted intercediendo por las naciones y procurando estar preparado espiritualmente? Recuerda,
El mundo está mirando, y la forma en que respondemos a estos tiempos puede impactar eternamente a quienes nos rodean. Si quieres profundizar aún más en este tema, echa un vistazo a nuestra lista de reproducción especial en Apocalipsis. Allí, exploramos en detalle el papel de la Iglesia, el rapto y los juicios finales. Y no lo olvides. Comparte este video con alguien que necesite entender la urgencia del momento en el que vivimos. En el próximo video, vamos a hablar sobre la marca de la bestia y lo que realmente significa en el contexto de los últimos días. Las señales son claras. Las guerras, las hambrunas y las pestes no son eventos aleatorios, sino hitos en el plan de Dios para la humanidad. Desde las palabras de Jesús en Mateo 24 hasta las visiones de Apocalipsis, vemos que todo esto fue predicho en las Escrituras como una advertencia para los últimos días. La gran cuestión no es solo reconocer las señales, sino saber cómo estamos respondiendo a ellas. Dios nos llama a la vigilancia. Él nos pide que estemos atentos a los tiempos, no como espectadores pasivos, sino como siervos activos en su obra. Estas señales deben llevarnos a reflexionar sobre nuestra vida espiritual y preguntarnos, ¿estoy preparado para lo que viene después? Si Jesús regresara hoy, ¿me encontraría en comunión con Él, cumpliendo mi propósito, o distraído por las cosas de este mundo? Las guerras nos recuerdan que la verdadera paz solo puede venir de Cristo. El hambre nos muestra que nuestra verdadera provisión viene de Dios. Y las plagas nos señalan la fragilidad de la vida y la necesidad de confiar en un Salvador eterno. Cada uno de estos eventos lleva un mensaje divino, y pasarlos por alto sería descuidar el llamado más grande de nuestras vidas, estar preparados para el regreso de Cristo. Entonces, a partir de ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Dejarás que los temores y las preocupaciones del mundo te paralicen, o buscarás aún más la presencia de Dios? Este es el momento de entregarle todo a Él, de permanecer firmes en la fe, y de compartir el mensaje del Evangelio con el mayor número de personas posible. Si este video te habló, no te guardes este mensaje para ti. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanada para no perderte más contenido como este. Compártelo con alguien que necesite entender los tiempos en los que vivimos, porque nunca ha sido más urgente reflexionar sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Y antes de terminar, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál de estos signos crees que es el más evidente hoy? ¿Guerras, hambrunas o pestes? ¿O crees que se avecina algo aún más grande? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Tengo muchas ganas de saber cómo has visto estos tiempos. Y recuerde, independientemente de las circunstancias, nuestra esperanza está en Cristo. Él ha prometido que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Que vivamos con esta certeza, siendo luz en medio de las tinieblas y testimoniando la fuerza transformadora del Evangelio.